El pueblo se recogía temprano, cuando el viento bajaba de los cerros con olor a tierra mojada y albahaca. Las luces de las casas dibujaban islas tibias en un mar de penumbra. Y aún así, la casa de Elena permanecía casi siempre a oscuras, no porque faltara electricidad, sino porque desde que su hijo, Mateo, no volvió, la luz le resultaba una grosería. Habían pasado 18 meses desde la noche del disparo, una esquina sin cámaras. 2 muchachos discutiendo por nada, un destello, una carrera inútil al hospital. El médico no supo dónde apoyar los ojos cuando dijo, no resistió. Elena, que había parido con dolor, aprendió entonces otro alumbramiento, el del vacío. Aquella noche el pueblo murmuró, como siempre murmuran los pueblos, que sí era una riña de pandillas, que si el chico se juntaba con quien no debía, que si la policía haría algo. Nada de eso sostuvo a Elena. Ella no cargaba con teorías. Cargaba con un cuarto que seguía oliendo a jabón y a cuadernos, con unos tenis junto a la cama, con un cepillo de dientes que decía Mateo en marcador azul. Desde entonces, su oración fue misma y única: Jesús, o me quitas esta herida o te quedas conmigo adentro. Y Jesús parecía quedarse, pero en silencio. El asesino tenía nombre y tenía una madre. Se llamaba Raúl. Nadie lo decía en voz alta. Se hablaba de él como el muchacho aquel. Su rostro circuló un tiempo en los teléfonos. Cejas rectas, mandíbula dura, ojos asustados detrás de una pose de piedra. Después desapareció. Unos decían que huyó a la capital, otros que dormía en casas prestadas y trabajaba por las noches en el mercado para no cruzarse con la luz. La única certeza era la ausencia de Mateo y la presencia del rencor, que se asentó como polvo en cada esquina. Elena no dejó de vivir, pero vivir se le volvió un trabajo sin salario. Se levantaba antes del alba, ponía café, regaba la bugambilia que Mateo le había plantado, porque las flores trepan, mamá, y nos recuerdan que el cielo está cerca. Preparaba pan para vender y luego salía al mercado. En el camino, la gente la saludaba con un respeto incómodo. Ella respondía con un gesto leve y guardaba en el bolsillo interior de su abrigo la última libreta de Mateo. En la primera página, un dibujo torpe de un pez y la palabra perdón, escrita con tinta corrida. Nunca le preguntó por qué había escrito esa palabra. Ahora, ese misterio la acompañaba como una consigna. Por las tardes, cuando el sol caía, Elena caminaba hasta la capilla del barrio. No pedía justicia como venganza, pedía no dejar de ser humana. Encendía una vela y se quedaba larguísima, con las manos abiertas sobre las rodillas, como si esperara un peso invisible. A veces sentía detrás de ella el movimiento de alguien que entraba y se arrodillaba sin ruido. En esas ocasiones, un olor a madera y pan reciente llenaba el aire. Nunca se atrevió a voltear. Si eres tú, quédate, murmuraba. Si no, enséñame a no odiar. Una tarde de agosto, cuando el cielo parecía una sábana lavada, apareció la primera señal. Elena estaba cerrando su puesto cuando una mujer mayor, de trenzas plateadas y ojos pequeños, se acercó con paso decidido. ¿Es usted la mamá de Mateo?, preguntó sin rodeos. Sí, respondió Elena, no con orgullo ni con vergüenza, con un cansancio limpio. La mujer bajó la mirada un segundo, como quien busca palabras debajo de la lengua. Yo soy la mamá de Raúl. El mundo hizo un sonido breve, como el chasquido de algo que se quiebra por dentro. Elena sintió que el cuerpo se le vaciaba de sangre y, sin embargo, permaneció de pie. La otra mujer, a la que llamaban Doña Tere, sostuvo con los dedos el borde del mostrador, como si fuera una cornisa. Vengo a pedirle perdón, dijo, no porque lo merezcamos, sino porque no sé vivir con esto. Elena se aferró a un cuchillo de pan para no temblar. Miró las manos de Doña Tere, manos de lavar ropa, de pelar papas, de rezar con rosario. Pensó en las suyas, que habían sostenido fiebre y cuadernos. Dos mundos chocaron en silencio. No tengo palabras, respondió Elena. Y las que tengo, no quiero decirlas. Doña Tere asintió. No esperaba un abrazo, ni una absolución. Solo necesitaba depositar algo que la quemaba. Mi hijo, la voz se le quebró. Dice que quiere pedirle perdón. No sé si usted quiere escucharlo.
No vengo a pedirle que lo haga. Vengo a decirle que él no puede más. Elena sintió que la plaza entera respiraba con ella. El ruido de los puestos, los gritos de los vendedores, el zumbido del cableado, todo se hizo lejano, detrás de la nuca, otra vez. Ese olor a madera y pan. Cerró los ojos. No lo sé, dijo. No lo sé. Doña Tere colocó sobre el mostrador una bolsita de tela. Dentro, un pan redondo y tibio. ¿Lo hice yo? Para usted. No cura nada, pero el pan consuela un poquito. Sonrió con la tristeza de las mujeres, que han visto demasiado. Si un día quiere verlo, dígame. Yo lo traigo, si no, no vuelvo a molestarlas. Se fue por donde había llegado. Pequeña y a la vez inmensa, Elena quedó clavada en el lugar hasta que el pan se enfrió. Luego lo partió y lo comió sin hambre, llorando en silencio para no ahogarse, con las migas pegadas a la lengua como si fueran sal. Aquella noche, la capilla estaba vacía. Elena prendió 2 velas, una por Mateo, otra por el muchacho aquel. Se sentó en el último banco. Apoyó la frente en las manos y habló sin filtros. Jesús, si esto es burla, no lo permitas. Si esto es tuyo, dame espalda. No me dejes hacer teatro con tu nombre. La luz de las velas pareció crecer un poco. No hubo voces, no hubo trueno, solo un silencio pesado y amable, como un manto. Por primera vez desde la muerte de su hijo, Elena no pidió nada para sí. Pidió para 2, para el que ya no estaba, y para el que, de algún modo terrible, seguía adentro de todo. Al día siguiente, a media tarde, encontró una tarjeta bajo la puerta de su casa. El sobre era humilde, el papel olía a mercado. Adentro, una frase: cuando quieras. Estaré en el puente viejo, al caer el sol R. No hacía falta pensar mucho. R de Raúl. Un impulso la llevó a romper la tarjeta, otro a guardarla entre las páginas de la libreta de Mateo. Eligió el segundo. El puente viejo atravesaba un arroyo que en verano era hilo y en invierno fiera. Mateo y Elena habían ido ahí a tirar piedritas, a contar historias sin héroes, a hacer pactos que se hacían con la risa. La idea de pisar ese lugar con el asesino de su hijo le revolvió el estómago. Pero otro pensamiento, más hondo, se abrió paso. Sí, voy. Voy contigo, dijo hacia adentro. Sin saber si hablaba con su memoria o con Jesús, esa tarde se vistió de negro, no para asustar ni para hacerse sombra, sino para recordarse que el duelo no era su enemigo. La mentira lo era. Metió en su bolso la libreta de Mateo, un pañuelo y una botella de agua. Antes de salir, tocó con los dedos la bugambilia. Si me rompo, que sea para mejor, susurró. El camino al puente le recordó que el pueblo tenía los mismos baches de siempre, y otra clase de agujeros nuevos, los de la gente que, al verla, cambiaba de acera por no saber qué decir. Elena ya no se ofendía. Nadie tiene palabras cuando el dolor ajeno es un espejo. Llegó antes de la hora, se apoyó en la baranda de madera, que estaba astillada y tibia, y miró el agua oscura. Entonces escuchó pasos lentos. No eran de alguien que corre por miedo, ni de alguien que se apresura por inmadurez. Eran pasos de quien carga con su propio peso. Raúl apareció a unos metros, con una gorra deslavada y una camisa limpia que no le quedaba. No era el monstruo que Elena había imaginado para sostener su rabia, ni un niño para justificar su llanto. Era un hombre joven, con los ojos hundidos y los labios resecos, con una torpeza que no era pose, era culpa. «Señora», dijo, sin acercarse demasiado. «Gracias por venir». Elena no contestó. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de lo inédito del momento. Raúl bajó la mirada. «No tengo cómo decir esto sin que suene miserable», empezó. Yo maté a su hijo. No era mi intención. Yo quería asustar a otro. Estábamos idiotas. Lo sé, no hay excusa. No vengo a pedirle que me perdone. Vengo a mirarla a los ojos y a decirle que desde ese día no sé dormir ni comer, ni respirar sin sentir que cada cosa me acusa. Elena apretó la libreta de Mateo. Un pensamiento cruzó como rayo. Dile que te devuelva a tu hijo. Pero otro, con una paciencia antigua, se impuso: nada ni nadie te lo devuelve. Solo yo te sostengo. No supo de dónde vino esa segunda voz.
pero la reconoció como quien reconoce un timbre en la madrugada. No sé por qué vine, dijo. Al fin, tal vez porque no quiero que el último nombre en nuestra historia sea el odio. Raúl tragó saliva, se sostuvo de la baranda con los dedos blancos, como si el puente pudiera salvarlo de un abismo que no era el arroyo. He visto a Jesús, susurró, de pronto, sin teatralidad, no como en las estampitas. Lo he visto en sueños y despierto. No me habla como a los santos. Me mira y cuando me mira, me duele algo que no es vergüenza. Es verdad, me dice que venga usted, que pida perdón, que cargue lo que rompí, no para castigarme, sino para cambiarme. No sé hacerlo, solo sé venir. Elena cerró los ojos. El olor a pan y a madera regresó como una bocanada. La brisa trajo un murmullo de hojas. Y entonces, sin que nadie más llegara por el camino, alguien estuvo allí. No apareció con luz cegadora, ni con trompetas, ni siquiera con palabras. Estuvo a un lado de Elena, como un compañero de banco, como quien se sienta sin pedir permiso, porque sabe que ese es su lugar. Si estás aquí, dijo Elena hacia adentro, que no se me endurezca el corazón para siempre. Estoy, respondió. Firme y tierno, aquel a quien ella llevaba meses llamando en la sombra. Elena abrió los ojos. Raúl seguía frente a ella, esperando una condena que le calzaba como camisa, pero antes de hablar, la madre metió la mano en su bolso y sacó la libreta. Mi hijo escribió esto antes de morir, dijo, con la voz baja, no sé por qué, pero escribió perdón. Raúl se llevó las manos a la cara, no lloró a gritos, se quebró por dentro con un sonido sordo, como madera cediendo. Elena lo observó con la ambivalencia de quien quiere abrazar y golpear a la vez. En ese intermedio imposible, Jesús apretó invisible el borde de su alma. No te pido nada hoy, dijo Elena al fin. No te pido que cambies en un acto ni que te arrastres buscando absoluciones. Solo te pido una verdad. ¿Quieres vivir distinto? Raúl asintió sin maquillaje. No sé cómo, pero sí. Elena respiró hondo. El puente, el arroyo, la tarde, todo se quedó en suspenso, como conteniendo el aliento antes de un parto. Entonces vuelve mañana, dijo, y pasado, y los días que hagan falta. No para convencerme, para dejar de mentirte, trae lo que tienes tus manos. Tus horas. Vamos a empezar por arreglar esta baranda. Si mi hijo no puede cruzar de nuevo, que al menos otros crucen sin caerse. Raúl la miró incrédulo. No era absolución, era tarea, no era olvido, era camino. Elena no perdonaba todavía. Abría 1 centímetro de puerta y Jesús a su lado sonrió. Mañana, repitió Raúl. Aquí a la misma hora. Se fue caminando despacio, más liviano que cuando llegó y más cargado que nunca. Elena se quedó sola con el arroyo y con aquel que no hacía ruido. No sé qué estoy haciendo, admitió. Solo sé que si te suelto ahora, me rompo. No te suelto, dijo Jesús. Te sostengo de adentro. Elena miró el cielo. No brillaba espectacularmente, solo era cielo, suficiente y fiel. Guardó la libreta. Se limpió las mejillas con el pañuelo y se encaminó a casa. Esa noche, por primera vez, dejó encendida una lámpara pequeña en la sala, no para ahuyentar sombras, sino para recordar que alguien se había sentado en su banco y había dicho estoy, y el pueblo, sin saber por qué, durmió un poco mejor, porque a veces la redención no llega con un portazo de milagros, sino con el crujido tenue de una puerta que empieza a abrirse. Mañana habría trabajo. Madera que lijar, tornillos que ajustar, palabras que aprender. Mañana el asesino volvería al puente. ¿Y la madre? Con Jesús a su costado también. Los días siguientes, Raúl volvió al puente como había prometido. No llegaba con discursos, sino con herramientas prestadas, ropa sencilla y un silencio que hablaba más que cualquier excusa. Elena lo esperaba siempre con la libreta de Mateo guardada en su bolso, como un recordatorio de que la herida estaba ahí, pero también la palabra perdón escrita con trazo torpe. Juntos lijaron la madera astillada, reemplazaron tablas, engrasaron los clavos viejos. Al principio, trabajaban sin intercambiar más que instrucciones. Simples, sujétalo. Pasa el martillo, cuidado con ese borde. Pero poco a poco,
El ruido de las herramientas fue mezclándose con frases que no dolían. Tanto él preguntaba por las flores de la bugambilia, ella por el trabajo en el mercado. El puente, que había sido escenario de muerte, comenzó a convertirse en un lugar donde la vida se construía a golpe de paciencia. Una tarde, mientras el sol caía y el arroyo cantaba con un caudal generoso por las lluvias, Raúl dejó el martillo a un lado y habló sin mirarla. Soñé con Mateo, dijo. No me dijo nada, solo estaba sonriendo. Yo lloraba y él me daba esta libreta. Cuando la abrí estaba vacía. Elena lo escuchó sin interrumpir. Entendió el sueño como una página en blanco, que todavía estaba por escribirse, y en su interior sintió nuevamente ese olor a madera y pan, esa presencia que no necesitaba presentaciones. No sé si eso es un perdón, respondió ella, pero sí sé que es una oportunidad. Con el paso de las semanas, el puente quedó renovado. Ya no crujía al caminar ni se astillaba al tocarlo. Elena decidió que no se quedaría ahí el trabajo. Propuso a Raúl ayudar en la reparación de otras partes del pueblo, donde la gente mayor ya no podía sola. Él aceptó, sin condiciones. Así comenzaron a pintar cercas, limpiar calles y levantar paredes de adobe caídas. El pueblo, al principio incrédulo, empezó a notar que el muchacho aquel y la madre del joven muerto caminaban juntos, con herramientas en mano. Los murmullos se dieron espacio a una curiosidad respetuosa. Algunos se acercaban para agradecer, otros simplemente dejaban un jarro de agua fresca o un pedazo de pan sobre la mesa de trabajo. Un día, después de varias horas de trabajo, Elena y Raúl se sentaron a descansar bajo la sombra de un mezquite. Fue entonces cuando ella, sin dramatismos, dijo: Raúl, te perdono. Él la miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Por qué?, preguntó, con un nudo en la voz. Porque si no lo hago, me pudro por dentro. Y porque Jesús me enseñó que perdonar no es decir que estuvo bien lo que pasó. Es decidir que la muerte no tendrá la última palabra. Raúl bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. No había más que decir. Allí, bajo el mezquite, algo invisible se soltó y en su lugar quedó una paz extraña pero firme. Con el tiempo, abrieron un pequeño taller comunitario junto al puente. No tenía nombre, pero todos lo llamaban la Casa del Perdón. La gente llevaba lo que podía: madera, clavos, pintura. Allí, además de reparar cosas, compartían historias, oraban en voz baja y a veces se quedaban en silencio escuchando el río. Años después, cuando Elena ya tenía el cabello completamente blanco, contaba su historia no para hablar de dolor, sino para hablar de redención. Y siempre terminaba igual: yo no levanté a mi hijo de la tumba, pero Jesús levantó mi corazón del odio. Y eso, hijos, también es un milagro. Raúl, por su parte, siguió sirviendo al pueblo. Nunca dejó de cargar con la memoria de lo que hizo, pero aprendió que el peso se vuelve semilla cuando lo pones en las manos correctas. Y cada vez que cruzaba el puente, rozaba la baranda con los dedos, como quien toca una herida que ya no sangra. El puente quedó para siempre como símbolo de lo que Jesús puede hacer: unir orillas que parecían imposibles de juntar, sostener pasos que antes se temían y recordar que, a veces, el milagro no es borrar el pasado, sino caminar juntos hacia un futuro distinto